y eso facilita una mejor captura de la dirección. Más de un 80% de la población cuenta con recibo de luz en su vivienda, eso facilita el tema. Y en segundo lugar, estamos también discutiendo la posibilidad de que el elector nos provea el dato de qué escuela queda cerca de su lugar de vivienda. Estamos discutiendo ese tema porque es muy importante que el elector nos diga la escuela Concepción Viuda de Escalón, por ejemplo, queda a 6, 8 cuadras, 1 kilómetro de mi casa y esa es la escuela que me queda más cerca. Entonces, ese dato para nosotros va a ser muy importante porque nos va a poder permitir agrupar a los electores y electoras de acuerdo a un núcleo educativo a lo largo y ancho del país. Hay más de 6.200 escuelas, que eso facilita agrupar a los núcleos electores. Ok, obviamente, digamos, la persona va a quedar finalmente registrado con una dirección y con un determinado centro de votación cercano a su casa. ¿Qué pasa si el día de mañana se cambia? No lo notifica ¿Se puede nada notificar? más, solo se notifica nada más y se le adjudica el nuevo centro de votación. O sea, el plan C, lo que nos permitiría de manera más gradual durante todo el próximo año es poder capturar todas las direcciones y de la misma manera adjudicar el centro de votación que le corresponde. Eugenio, a la persona. ¿esto amplía el número de centros de votación? Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, la expectativa que tenemos es, actualmente nosotros venimos votando en 461 centros de votación a nivel nacional. Con este esquema de voto residencial nosotros podríamos rondar entre 2.500 y 3.000 centros de votación. Muchísimo más. Es muchísimo más. Pero por eso ejemplo, implica más logística, más policías, más miembros del Tribunal Supremo Electoral, más... Ya lo hicimos. Obviamente los gastos en los que la gente no incurre, obviamente los incurre el Estado. En términos del PIB es el mismo gasto para el país. Claro. Pero lo que no gasta la gente y lo que no gastan los partidos, lo asume el Estado en ese sentido. Para dar un caso, por ejemplo, Cuscatlán, donde hicimos voto residencial, ahí teníamos 18 centros de votación antes del voto residencial. Con el voto residencial nosotros pasamos de 18 a 73 centros de votación. Y en la nueva propuesta podemos rondar los 92 centros de votación. En tantos centros de votación, ¿no se complica un poco el control? No, para nada, porque recordemos una cosa, ¿por qué no complica para los partidos, por ejemplo? Porque pasar de 400 a 2.000 y tantos centros de votación. Por una cuestión, explico, Nacho, porque si bien se multiplica el número de centros de votación, no se incrementa significativamente el número de juntas receptoras de votos, porque lo único que se hace, por ejemplo, ese monstruo de centro que es la feria, lo descentralizamos. A lo sumo exigirá que los partidos pongan un poco más jefes de centro, que pongan un poco más de supervisores, pero el equipo básico de las juntas receptoras de votos es el mismo. Lo único que lo acercamos a la gente. A los medios nos va a obligar a tener más periodistas y más cámaras por siguiendo tantos centros de votación. Bueno, ¿cuánto es el presupuesto para esto? ¿Hay un presupuesto para implementar el voto residencial? Precisamente esta semana hemos remitido ya al ministro de Hacienda, al señor presidente de la República, al secretario de Asuntos Estratégicos, una solicitud para que en el escenario de trabajar con el plan B que nos propone Naciones Unidas, para todos los trabajos de verificación de campo a lo largo de un año, podemos rondar un presupuesto de 13 millones de dólares. Ok. Sin embargo, el plan C sería un presupuesto extraordinario. 13 millones. 13 millones. Esto es inferior de lo que habíamos hablado al principio, incluso en alguno de tus programas acá, que calculábamos que podían dar por 24 millones. Sí. Resulta ser mucho menor. Pero además también, si no nos fuéramos por el plan B, sino por el plan C, lo cual implicaría desplegar este esfuerzo de manera más lenta durante todo el año, yo creo que podemos necesitar mucho menos de ese presupuesto, porque ya no estaríamos con la premura de los 90 días. Okay. ¿Qué se requiere para que esto se dé? ¿Primero una reforma a la ley? No, de ninguna forma. Ya tenemos un marco legal. La Asamblea Legislativa desde el año 2005 nos dio el marco legal suficiente que permite ejecutar el voto residencial en todo el país. Hay marco legal. Si hubiera pequeñas cosas podrían ser carpintería,
precisamente la reunión con los partidos políticos giró en torno no solo a la búsqueda del respaldo político de la idea en su conjunto, sino también a la necesidad de los apoyos financieros y a la disponibilidad que pueda haber de cualquier reformita de carpintería que pudiera surgir producto de la implementación. Pero nos parece que el marco jurídico básico está dado. Ok. Voy a ir a las otras reformas, ¿no? Porque aquí en los últimos años, en los largos últimos 10 años a lo menos, hemos estado pidiendo a la ciudadanía que haya otras reformas electorales. Se ha hablado de la importancia del voto en el exterior. Una población salvadoreña que tiene un tercio de su población afuera, pues por supuesto, digamos que tiene que llevar el voto al exterior. Los consejos pluralistas, las listas abiertas, la ley de partidos políticos, etcétera. Vamos a ver cuáles son las posibles. Descárteme alguna y dime cuáles son las imposibles de estas 4. Yo creo que la posibilidad actualmente incluso en la Asamblea Legislativa hay un paquete de reformas. El voto residencial, por ejemplo, ya no es atinente a la Asamblea Legislativa porque ella ya dio el marco jurídico, ya dio el marco normativo para poderlo ejecutar. Sin embargo, dentro de la Asamblea Legislativa hay varias iniciativas. Uno tiene que